Esto es Lilith en CDN. Buenas noches, familia, bienvenidos a Lilith en CDN, la casa de todos. Señores, y este miércoles, ustedes saben que los miércoles, yo digo que son los miércoles de Mercurio, no sé si dirá todo el mundo eso, pero a mí me encantan, el ombligo de la semana, no sé, como que a mí los miércoles me refrescan, dan una nueva energía al día, a la semana. Y aquí estamos con un tema que, si bien es cierto es denso, lo vamos a hacer ligero porque lo vamos a hablar desde muchas perspectivas, vamos a tener anécdotas y verdaderamente vamos a aprender muchísimo del tema. Hablamos de acoso y abuso sexual, la diferencia, la línea ligera, finita de pizarro que los separa, que los distancia y las implicaciones desde el punto de vista incluso tecnológico, tanto que aprender del tema. Vamos a ir a la intro y volvemos a la salita. Sepa usted que tenemos una sala bien nutrida y que después de estos bloques sobre abuso y acoso sexual, también hablaremos de nutrición y salud y aprenderemos de los lácteos. Mucho que aprender en el día de hoy, así es que los invito a permanecer en sintonía. Vamos a ver la intro. El acoso sexual consiste en la presencia de insinuaciones a través del lenguaje verbal, no verbal o escrito para tener relaciones sexuales con una persona que las está rechazando y engloba conductas ofensivas, avances sexuales indeseados y discriminación laboral o educativa. Mientras que el abuso sexual trasciende el espacio físico con violaciones, felaciones, besos o caricias forzadas. También trata de acceder al cuerpo de la otra persona para una actividad explícitamente sexual, sin consentimiento y mediante la violencia. Lo que caracteriza a esta agresión es la insistencia e intimidación a otra persona con fines sexuales. Sin embargo, para algunas leyes, el acoso, para hacerlo, tiene que involucrar relaciones jerárquicas, es decir, que impliquen la sumisión del otro, como por ejemplo en una situación de empleado-jefe o alumno-maestro. Hay muchas razones por las que no se les cree a las víctimas que denuncian alguna conducta de agresión o abuso sexual indebida, que van desde insinuaciones indeseadas por parte de sus jefes a toqueteos o actos sexuales forzados. Ahora, con un flujo constante de reportajes noticiosos al respecto y movimientos como Me Too, Yo También, se ha logrado que muchas víctimas sean escuchadas. Hoy, en Lilith en CDN, hablamos de el acoso y el abuso sexual. Caramba, bueno, ahí vieron la introducción muy interesante gracias a Sujei Alvarado. Estamos en la salita, de una vez introduzco aquí a Marjorie Ariza, psicóloga y terapeuta de parejas, que viene siempre a dar una mirada psicológica a todos estos temas interesantes de miércoles. A su derecha, a su vez, Diana Santaguiliana, queridísima amiga panelista. Ella también, ella priva en psicóloga también, porque se le pega de tantos psicólogos cerca. Y aquí a mi izquierda tengo a Juan Medina, quien es abogado y además experto en tecnologías. Juan, de verdad, tengo que decirlo, es una biblia ambulante en estos temas digitales y tecnológicos. Nos ha dicho cantidad de secretos que nos han sorprendido. Y a su lado, Claudia Castaños, que todos conocen, por supuesto, reputadísima abogada, queridísima, quien, bueno, ustedes saben que la tengo ahí atento, amiga y compañera, y hermana, atento a esa hermandad de tantos años, la tengo aquí obligadita para que comparta con ustedes y aprovechemos tanto de Claudia y sus conocimientos. Bueno, el tema de debate, de panel, de salita, es abuso y acoso sexual. Entonces queremos darle esa mirada psicológica y también legal, porque tiene tantas implicaciones. Pero lo primero, diría yo, sería separar un poco qué es uno de otro. Empezamos por el ambiente psicológico o legal. ¿Qué opinan? ¿Por dónde nos va? Mira, me gustó mucho la intro, porque la intro le da al televidente en un lenguaje no legal y algo sumamente digerible la diferencia entre una cosa y la otra. Y lo vincula la intro incluso con el movimiento Me Too, que es el que se conoce en los medios de comunicación y que a nivel artístico en Estados Unidos se ha expandido al mundo entero. Ahora bien, en nuestra legislación, para ubicarnos en República Dominicana, evidentemente una cosa es el acoso sexual y una cosa es el abuso sexual. Ambos temas son amplios, ambos temas, lo que tiene que ver con el acoso se ve no solamente en cualquier ambiente, sino también de manera específica en el ambiente laboral, y está tipificado como acoso laboral,
y los centros de trabajo, en el lugar, también en sitios educativos, en universidades, en colegios, se complican ambos casos cuando se trata de entre mayores de edad y cuando está involucrado un menor de edad, que la situación se agrava mucho más, incluso tiene o hay una otro diferencia jerárquica, jefe, empleado, profesor, alumno. Definitivamente. Sin embargo, cuando hay menores de edad de por medio, la situación se complica mucho más, porque incluso tiene un procedimiento distinto al que si fuera entre personas mayores de edad. Y está evidentemente ya el abuso sexual per se, que es cuando el hecho se comete, sea de una forma o la otra. Que si fuera un menor sería pederastía, y si es a una persona adulta, bueno, si es un menor varón por otro varón, ¿cierto? Sería... hay una tipificación distinta, es un lenguaje bastante pesado cuando involucra menores de edad de por medio. Y digo que tiene otro proceso porque evidentemente es materia penal, sin embargo, el Código para Niños, Niñas y Adolescentes establece un proceso, el que involucra menores de edad, que lo comentamos en un programa anterior, el cual el proceso es completamente diferente, se agrava cuando es entre familiares. Claro. Está el caso del incesto, cuando implica una línea directa de consanguineidad o una línea legal, de unión legal entre las partes, y todo esto se combina. Y en los últimos meses, vamos a decir que en el último año, y por eso es importante que tú no estés aquí en el panel hoy, porque los medios de comunicación y las redes sociales a través del movimiento Me Too han informado a la población en general a nivel mundial de lo que significa cada cosa. Porque me ha tocado ver casos en los cuales las personas estaban sufriendo tanto acoso sexual como abuso sexual y ni siquiera lo sabían. No se habían dado cuenta por esquemas culturales en parte también, porque fíjate que sé que Diana tiene un par de anécdotas sobre el tema, pero fíjate que nosotros hasta culturalmente, uno va caminando y hasta cierto punto, luego psicológicamente lo verás, Marjorie, tampoco quiero que atemoricemos a un hombre a que le piropee a una mujer. No quisiera que esa galantería, que también es válida y bonita, se pierda en este maremoto, pero sí, sin lugar a dudas, estamos culturalmente acostumbradas, quizás no siempre nos gusta, pero a las mujeres que pasa por la calle, una mujer quizás con una ropa ajustadita, que se le ve un poco sus curvas y, mami, tu tita buena, la cosa, o sea, uno está acostumbrado culturalmente a ese tipo de piropos, de acuerdo al nivel de educación, pueden ser un poquito más groseros o más... o rayar en el acoso. O delicados, pueden llegar al acoso. Ahora queda esa nebulosa entre qué es una cosa y qué es la otra, hasta dónde verdaderamente llega a ser un acoso. ¿Qué dices, Diana, en tus anécdotas que tienes ahí, para empezar por los extremos? Bueno, yo podría comenzar conmigo misma. Cuando llegué al país, a mí me sorprendió ver tanta cantidad de hombres observando y la manera como observaban. Yo soy venezolana y no estaba acostumbrada, si bien es cierto, allá también existe, pero aquí era algo tan común. Y yo decía, pero es una cuestión cultural, o sea, realmente... ¿Te molestó? ¿Te sentiste incómoda? Instigada. Instigada. Completamente. Quizás cuando eso sucede es que ya estamos hablando de algún tipo de acoso. Yo lo sentí acoso. Por donde caminaba, iba a la zona colonial, estaba recién llegada, turista, y decía, pero en todos lados realmente me observan así. Entonces, en un momento me senté y veía que a otras personas fuesen bonitas, no fuesen menos agraciadas, no importa el estatus social, miraban de la misma manera. Entonces, yo he visto muchachas molestas de todos los niveles socioeconómicos, por eso te lo pregunto. O sea, que se molestan cuando le están piropeando, o sea, se sienten invadidas. Entonces yo me pregunto, y te pregunto a ti psicológicamente, ¿cuándo es? Porque si le gustara el piropo, y si la reacción no es de molestia ante un piropo, y la reacción, por ejemplo, en este caso de la calle, y la reacción es, ay, gracias, pero la y sigo, es sería, acoso, entonces ahí no sería. O sea, bueno, ¿cómo es sabemos? eso es acoso. Todo va a depender, porque que si en realidad tú le corresponde y te agrada, entonces, bueno, para esa persona no es un acoso. Ni para ti tampoco, que lo asumiste positivamente. No, me refiero exacto a la que lo recibe, la persona que lo recibe, si en realidad lo recibe, lo devuelve, o sea, agradece y lo toma a bueno, pues entonces no es un acoso. El tema es cuando, por ejemplo, como está mencionando Diana, por ejemplo, de los Estados Unidos pueden venir americanas, que de repente sienten eso como una invasión a nivel
casi una O violación. sea, culturalmente, por eso yo decía el tema Claro, cultural, o sea, claro. porque no están acostumbrados a eso, No. sienten que es una verdad, transgreder Exacto. sus derechos. ¿Qué dices tú, Juan, como hombre y también abogado y experto en tecnología? Sin entrar todavía en el ambiente tecnológico, que ahí Claro, vamos a claro. llegar. Mira, ahí Ajá. hay varios puntos. Como están comentando acá las damas, no es lo que se dice, sino cómo se dice, porque están hablando de la aceptación. Si llegan al extremo, entonces estamos hablando de una agresión sexual. Entonces la agresión sexual tiene que completarse con varias características. Por eso está la diferencia entre el acoso y una agresión sexual de manera directa. ¿Por Que es qué? el abuso, lo que estamos categorizando como abuso aquí Exactamente, esta noche. como abuso sexual. Tiene que existir un contacto físico, ya sea algún roce físico, y normalmente el perpetrador de este tipo de delito lo hace con una insistencia, con ese deseo de buscar esa cercanía, o normalmente con la jerarquía para poder imponerse en ese aspecto. ¿Por qué? Porque siempre está siendo rechazado. En la parte del acoso es el mismo asunto. ¿Por qué? Porque cuando una persona está, por ejemplo, que la piropeaban a ella, que iba a la zona colonial, cuando rayaban en el extremo, llegaban al punto del acoso. Pero si era un piropo, no importa cómo fuere, y la persona se limitaba solamente a exaltar sus cualidades, ella quizá lo toma a bien. Entonces ahí es donde está el punto. Pero no hay, que no hay rayan un al extremo. sometimiento legal por esa causa. O sea, nadie puede ir a una fiscalía y decir, él me dijo en la calle, mami, tú sí estás buena, y tener una razón para Mira, una causa. El tema Ajá. del acoso sexual, sobre todo, tiene un elemento probatorio importante. Tú te referías a una frase significativa, que es esa línea a donde ya transgreden lo que se convierte en un acoso. Hay una insistencia, hay de parte de la persona que lo recibe una no aceptación. No te ha dado el consentimiento para continuar con esa actitud reiterativa de quererte tocar, de quererte insistir, de invitarte a salir. A esas mujeres que las piropean en la calle, llega un momento que cuando tienen la misma ruta, las abordan, las enfrentan, las esperan en el callejón a donde están llegando a su casa. Si tienen La tienen ya chequeada. la tocan. Que por eso tú señalabas, Claudia, ese tema de los sitios como los centros de estudios o los trabajos, porque hay esa coexistencia continua. Claro. Tengo que ver a ese que me piropió, lo voy a ver diariamente. cuando Y se el piropo trata va increciendo. de acoso laboral, llega un momento que la parte psicológica de esa persona que está siendo acosada por un superior, se ve su parte psicológica involucrada, afectada, su rendimiento laboral se ve afectado. Lo que pasa es que esto tiene un elemento probatorio que es difícil de levantar. Y ahí sí hay que, porque eso se puede levantar, eso tiene una libertad de prueba, sin embargo tú tienes que buscar ese testigo, ese video, esa grabación. Sí, claro, ¿Qué las ocurrió? pruebas, ¿Cuándo los pasó? Si es abuso sexual, inmediatamente un médico legista que lo verifique. Entonces, todo tiene que ver con el procedimiento. Ahora bien, aquí tengo que hablar de lo bueno, de lo malo y de la trampa. Este movimiento Me Too, y hago referencia a él porque cuando comenzó, yo dije una vez en un programa de televisión que eso iba a marcar una pauta a nivel mundial, porque ¿qué pasa? Esto también se presta para casos falsos. Sí, claro. Se presta para casos que se pueden malinterpretar, se presta para casos que tal vez ocurrieron en el pasado y que no hay elementos probatorios que lo lleven a una condena. Entonces te dicen, no, que es un juicio público. O sea, hay que actuar con responsabilidad. Vamos a definir psicológicamente qué es, bueno, abuso y acoso. Ya Juan señalaba que el abuso obviamente es cuando ya hay esa agresión sexual, propiamente dicho, ese toque abusivo, aunque no haya propiamente dicho una violación per se por completo, ¿no? O sea, una penetración, por llamarlo en algún término. ¿Qué es el caso entonces de acoso? Acoso es una conducta atípica de naturaleza sexual que de una forma u otra le molesta a la persona y la persona no la está aceptando, o sea, no la quiere. A veces también puede ser que por ser alguien jerárquicamente mayor, aunque no la quiera, no sepa cómo ponerle un stop claro, como un paro claro. Sí, exactamente. Entonces, Porque ay, no, puede señor ser- fulano, no me haga así. No, o Ajá. no necesariamente he tenido casos de inclusive que pasa un largo tiempo y hasta le cambian la posición a la persona, pero no porque denunció, sino porque le tocaba a lo mejor un ascenso o lo que fuera. Y ha durado, por ejemplo, el último caso que tuve duró 1 año bajo ese acoso y realmente tuvo problemas a nivel psicológico serio por la situación y nunca lo llegó a denunciar. O sea, ya llegó a mí y ya lo había vivido, ya, o sea,
y ya no había caso, no había forma. Ya lo que tenía era que hacer el duelo de eso y seguir adelante. Juan, como hombre, hemos hablado aquí, tú que estás el 21 entre las mujeres esta noche, hemos hablado de ese abuso o acoso que puede ser de un hombre y que normalmente en el imaginario lo ubicamos de un hombre hacia una mujer. Pero se da el caso contrario de una mujer que pueda acosar en el trabajo a un hombre siendo ella su jefa, o de una mujer que pueda abusar sexualmente de un hombre. ¿Pudiera darse? 100%, la ley no es solamente de violencia contra la mujer, sino de violencia de género. Claro. ¿Qué pasa? En este caso hablamos de que se pueden presentar situaciones de acoso de una mujer hacia un hombre. Hablamos del aspecto laboral. Muchas jefas han acosado empleados que están debajo de su rango. Claro. ¿Usted me entiende? Entonces, hay múltiples situaciones que se pueden analizar. Y acá nuestra colega habló de la forma probatoria, que es un poco complicado darle seguimiento a eso. El Código Penal, en el artículo 332-1, habla específicamente del acoso, las condiciones que debe de tener y la sanción que tiene por ese tipo de acción. Hay una ventaja que las tecnologías le han dado a parte y parte, tanto a los acosadores como a las personas para utilizarlo como medio de prueba para poder determinar que existe realmente un acoso. Se han dado casos en carácter internacional que han salido en la prensa. Uno de los más fuertes fue de una bloguera en Estados Unidos que ella siempre subía su ruta de ejercicio en el Central Park y habían personas que la acosaban. Un día salió en la mañana a hacer ejercicio, no volvió, cuando la buscaron fue asesinada. Eso fue en Estados Unidos, de Norteamérica, Nueva York específicamente. También algo que fue un poco jocoso en Argentina. Un padre vio que su hija estaba en las redes sociales, menor de edad, y había un groomer. Más adelante vamos a hablar lo que es el groomer. Y esa persona le estaba incitando a la menor de edad a encontrarse con ella, claro, con un interés, un fin de carácter sexual. El papá de la adolescente se hizo pasar por ella y coordinaron en un punto para encontrarse. Agarró y le dio trompada a Lili que tú no te imaginas. Entonces, al caballero lo sometieron por ese tipo de delito, por el acoso, y al hombre por violencia, porque le dio que tú no te imaginas. Claro, me imagino que con ese nivel de emocional. ¿Qué dices tú, Diana? Tengo un caso que, abordando anécdotas, es para conocer un poco qué podemos hacer o las personas que se sientan identificadas entiendan qué pueden hacer. Conocí a una chica justamente aquí en Dominicana, trabajaba en una empresa importantísima en el área de ventas. Esta persona tenía o tiene 2 hijas, madre soltera. Ella me explicaba que el jefe la estaba acosando, le escribía fuera del horario laboral, cosa que, por ejemplo, en Francia es prohibido, hay cierto horario donde el jefe ya no puede escribirte. Ella sentía que, bueno, le estaba escribiendo fuera de hora y empezaba a sentir acoso por parte del jefe. O sea, el tipo de texto que le escribía también insinuaba algo más que trabajo. En un momento comenzaba por asunto netamente laboral y después terminó Cambiaba. en incitación. Estando en la oficina, para que no quedara evidencia, la intentaba acosar y ya la situación se fue recrudeciendo. Ella llegó un momento en el que empezó a sentir tanta tensión psicológica, pero no sabía qué hacer. Quería renunciar, pero decía, estoy en un 3 y 2, porque primero es una persona súper reconocida. Si yo lo denuncio, va a salir a Vox Populi que esta persona es un acosador, es una persona reconocida en la sociedad dominicana, número 1. Número 2, es madre soltera. Ella decía, si yo renuncio, ¿a dónde voy? ¿Cómo mantengo a mis ¿Qué niños? hago? Claro. ¿Cómo mantengo a mis hijos? Y 3, me da miedo contarle a la gente. Estaba en ese 3 y 2 y realmente llegó una etapa en la que se veía un proceso hasta depresivo en la persona. No sabía qué hacer. Entonces, como ese caso hay muchos. Aquí les pregunto a los expertos, ¿qué hacer y cómo abordarlo en un caso desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista legal? Y vamos a Como contestarle a es. Diana porque está buenísimo, la verdad, justo tras la pausa, a nivel psicológico y legal, este tema, cómo manejarnos ante el acoso, ante el abuso, cómo manejarnos. Vamos a una pausita y volvemos de una vez. Esto es Lili en CDN, la casa de todos.